hermanos, seguimos sintonía este programa de nuestra fe católica. Como decíamos, María fue concebida sin pecado original, es lo que dice el dogma. María fue concebida sin mácula, sin mancha, sin pecado original. O sea que Dios de una manera sobrenatural preservó a aquella niña en el vientre de aquella mujer, en el vientre de su mamá, preservó a María desde el momento de su concepción para que María no cometiera pecados. Precisamente el momento en que fue concebida María no cometiera pecado hasta el momento en que iba a nacer Jesús. ¿Por qué? Recordamos lo que vamos a leer en 2 Samuel capítulo 6, verso 7. Este hombre llamado Uzá, este hombre, por hacer algo bueno, por solamente tocar el arca de la alianza, este hombre murió fulminado. Solamente ese hombre tocó la presencia de Dios y este hombre murió. Porque nuestro pecado no puede acercarse a la presencia viva del Dios vivo, a la gloria misma de Dios. Nosotros no nos podemos acercar con pecado. Y miren, por eso es la exigencia que nosotros encontramos en 1 Corintios para comulgar. Porque ya está la presencia viva de Jesús. Y si vos vas con pecado, esa presencia viva de Jesús, maldición es lo que comes, dice. Porque la presencia de Dios, nosotros no nos podemos acercar a la presencia de Dios en pecado. Y si yo tengo pecado, la presencia de Dios me va a consumir, me va a deshacer. Y aquí nosotros lo vimos en 2 Samuel 6:7, que este hombre fue consumido por la presencia de Dios. Y no era un hombre malo, era un hombre que sencillamente quiso hacer algo bueno, que no se caiga el arca de la alianza. Pero este hombre estaba en pecado, no se había purificado. Su cuerpo, su ser era impuro. Entonces la iglesia, leyendo esto y leyendo otros casos en Éxodo, en donde vimos en Éxodo 300 personas que murieron por entrar al santuario, en donde estaba el arca de la alianza. Mira, por leer esto, la iglesia se ha preguntado, ¿cómo le hizo María para soportar la presencia de Dios vivo dentro de ella, sin que ella muera? Y la respuesta es sencilla. María necesariamente tuvo que ser inmaculada en ese momento. No tuvo que haber cometido ningún tipo de pecado para que su cuerpo resista esa presencia de Dios que iba a descender perfectamente sobre ella. Mira, y esto es increíble. Vamos a leer en Lucas capítulo 1, vamos a leer toda la anunciación, verso 26. Lucas capítulo 1, verso 26. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde estaba ella y le dijo: Dios te salve, llena de gracias, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de salud era este. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz a un hijo, de quien llamarás Jesús. Será grande y llevará el título del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá ningún fin. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínate la sorpresa de María en ese momento. Vas a dar a luz y va a concebirte el Hijo del Dios Altísimo. Dios mismo va a entrar en tu vientre. Dios con nosotros, dice Isaías. Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios que se hace carne y habita entre nosotros. Ese iba a concebir María. Y la sorpresa de María es esa. María se sorprende, dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué se sorprende María? Por esto mismo. María, como habrá escuchado en las sinagogas lo que ha pasado con Uzá, que no resiste la presencia de Dios y pudo haber muerto. Sin embargo, María resiste esa presencia. Y la iglesia se dice: ¿pero por qué lo hizo? María tuvo que haber sido inmaculada. Y esa es la respuesta que nosotros damos. María tuvo que haber sido inmaculada desde el momento de su concepción. María fue inmaculada desde el momento de su concepción, y precisamente hasta ese momento en que iba a dar a luz, porque allí se cumplía el propósito por el cual había nacido. Mira, para muchas personas esto es increíble, porque creen que el ángel, que Dios se comenzó a observar a todos lados y dijo: a ver, voy a rastrear, a ver quién podría ser la madre de mi hijo. Ah, ok, aquella muchacha se mira bien, vamos donde ella. Para muchos de nosotros pudo haber sido así.
Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es que Dios planea las cosas desde antes de formarnos. Y Dios ya manda a las personas con un plan. Eso nosotros lo leemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de salir del seno de tu madre, te consagré y te nombré profeta de las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios planea, Dios nos planeó a nosotros desde el momento, desde antes de nuestra concepción. Ya estábamos en la mente de Dios. Y María Virgen también estaba en la mente de Dios. Mira, nosotros tenemos que comprender la Escritura en su totalidad. María no solamente Dios estaba buscando un instrumento para él. A ver, ¿quién puede ser? Esa mujer. No, ya Dios lo tenía todo en un plan perfecto, porque Dios todo lo planea perfectamente. Y Dios lo tenía en un perfecto plan. ¿Cómo iba a ser esa encarnación? Dios lo planea y nosotros lo vemos en Isaías. Desde Isaías ya se comienza a hablar. Desde antes se comienza a hablar sobre esta mujer que iba a dar a luz a Jesús. Porque esa mujer ya estaba en el plan de Dios. Y todos nosotros ya hemos estado en el plan de Dios y Dios ya nos ha impreso nuestro propósito. Pero lo que nos sorprende a nosotros es esto. Cuando Dios imprime el propósito de nuestras vidas, Dios nos da las cualidades para cumplirlo. Y es lo que sucedió con María. Dios ya había hecho de su propósito que María iba a ser la madre de Jesús. Dios la planeó. Dios pensó en ella. Y desde antes Dios había dicho, va a ser la madre de Jesús. Pero esta mujer tiene que ser inmaculada para poder resistir la presencia mía, la presencia de Yahvé, la presencia misma del Espíritu Santo sobre ella. María tuvo que haber sido inmaculada. Y eso Dios mismo lo piensa y lo planea. Y desde el momento en que está imprimiendo en María su propósito, cuando ella estaba en el vientre, en el momento de la concepción, cuando ella estaba en el vientre de su mamá, en el vientre de Santa Ana, desde ese momento que Dios está imprimiendo su propósito, le está dando las cualidades para cumplir ese propósito. Y esa cualidad principal es lo que nosotros celebramos el 7 y 8 de diciembre en nuestro país. Es lo que nosotros llamamos la Inmaculada Concepción. Dios en el momento del parto, en el momento de la concepción de María, Dios de manera sobrenatural la protege, le quita el pecado original. Le quitó a María el pecado original, o sea, la tendencia de pecar. Dios le quita a María ese deseo nuestro, humano, de pecar. Dios se lo quita, la preserva de ese pecado, para que ella pueda resistir la presencia de Dios en el momento en que iba a nacer Jesús. En el momento de la encarnación del Verbo, en el momento que la segunda persona de la Santísima Trinidad iba a entrar en ese vientre puro. Y es lo que le